este tema muy importante, levantando familias con un linaje santo. Amén. Amén. Levantando familias con un linaje santo es muy importante en este tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos donde la maldad se ha multiplicado, tiempos donde los valores se han perdido, donde la moral se ha perdido, donde lo que prevalece es la inmoralidad, donde los valores son anticuados, donde los valores ya pasaron de moda, donde pues más bien la gente que quiere guardar los valores se sienten a veces como acorralados, como que se burlan de aquellos que quieren guardar los valores, y es muy importante porque eso fue lo que el Señor vino a enseñarnos, ¿no? Entonces también ahí vemos la gran responsabilidad de los padres, ¿sí? Tienen una gran responsabilidad de enseñarles a los hijos los valores. Para ellos no podemos hacer ellos, ¿no? En el trabajo, las personas con las que se junten. Entonces es bien importante enseñarles los valores a nuestros hijos, enseñarles que somos Cristo. Eso es bien importante, en verdad. Voy a contarles un testimonio de un que fue secuestrado. Un jovencito de una familia cristiana, él es cristiano y fue secuestrado. En este momento no está papá, no está mamá, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tuvo que hacer el jovencito? Clamar al Señor y creer. ¿Quién lo podía defender? Era un jovencito como de unos 16 años. Entonces, cuando lo secuestran, él lo único que empezó a hacer es orar y clamar al Señor, pedirle ayuda al Señor. Señor, ayúdame, líbrame de esto, Señor. Te pido que trates con estos que me han secuestrado, Señor. Y empezó a orar. Y aquellos hombres le preguntan, ¿tú qué quieres o qué? ¿En quién crees o qué? Y le dice, y el muchacho le dice, yo soy cristiano, creo en Dios. Creo en Cristo como mi Salvador. Y Él es el que me defiende y está conmigo. Amén. Él les testificó de su Dios en ese momento tan difícil. Y los secuestradores no podían explicarse. Pero es que sentimos algo raro. ¿Y qué creen? Tuvieron que dejarlo libre. Lo dejaron libre. Si no sabemos qué pasa, pero te tenemos que dejar que te vayas. Porque este niño tuvo esa fe, esa seguridad de quién era el que estaba con él y quién era el que lo podía defender. Porque ya sus padres habían sembrado, ¿sí?, esa fe. Le habían enseñado a conocer a su Dios. Le habían enseñado los valores, los principios, como un hijo de Dios. Lo importante es enseñarles a nuestros hijos todo esto. Por ejemplo, uno de los valores es ser honestos, ¿no? Ser honestos. Eso es bien importante, enseñarles la honestidad. ¿Qué es ser honesto? Siempre hablar con la verdad, ¿no? Nunca andar diciendo mentiras. Tener que enseñarles a respetar. ¿Cuál fue la base, el lema de Benito Juárez? El derecho a el respeto al terreno es la paz. Qué importante es enseñarles el respeto a nuestros hijos. Muchachos en verdad en la calle inclusive se burlan de los ancianos.
Se burlan de cualquier persona, no respetan, inclusive hasta los avientan. No hay respeto, el respeto se ha perdido. ¿Cuántas cosas les tenemos que enseñar a nuestros hijos? ¿Y qué preparamos? Un linaje santo. Que de nuestros hijos se vaya esa cadena, esa bendición de que ellos también sepan, cuando ellos lleguen a ser adultos, que lleguen a casarse, sepan cómo corregir, cómo instruir, cómo enseñar a sus hijos, y que siga nuestra descendencia levantando el linaje santo. Qué triste fue cuando Josué, dice que cuando Josué murió y se levantó una nueva generación, se levantaron los jueces, y dice que no conocían a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se levanta una nueva generación que no conoce a Dios, ¿qué me muestra? Que tampoco que los padres no les enseñaron, ¿no? Sí. Los padres no los instruyeron, no les enseñaron a conocer a Dios. En días pasados nosotros estábamos viendo la Constitución. Les hablé un poco de la Constitución. La Constitución en México, ¿para qué es la Constitución? Para las leyes. ¿Sí? Leyes que nos ayudan a vivir ordenadamente, nos ayudan a llevar un orden, ¿sí? Y tenemos que respetar las leyes que se han establecido. ¿Qué pasa cuando una persona no respeta las leyes? Hay problemas, le va mal, lo meten preso, se infringe la ley, ¿no? Sí. Sí, es lo mismo que pasa. Hay leyes espirituales, leyes que Dios mandó, que son los mandamientos y los estatutos. ¿Qué fue lo que más le enfatizó al pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Si obedeces las leyes y estatutos y preceptos que yo te mando hoy, te bendeciré. Entonces, a veces nosotros sufrimos las consecuencias de que no cumplimos y no obedecemos las leyes que nos han sido establecidas. Y uno de los principios, como les decía, es enseñarles a nuestros hijos a ser honestos, la honestidad, el respeto, siempre hablar con la verdad, ser el compromiso, ser responsables, ser ordenados. ¿Cuántas cosas hay que enseñarles a nuestros hijos? Ser obedientes con sus padres primeramente, primero con Dios y luego con sus padres. Y estábamos viendo nosotros que ¿por qué la preocupación por levantar familias con un linaje santo? Porque las familias en este tiempo tenemos nosotros que influenciar al mundo. Tenemos que influenciar al mundo ¿con qué? Con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento, de enseñarles lo que nosotros hacemos, lo que el Señor enseña, con nuestros buenos modales, con nuestros principios que el Señor nos ha enseñado. Con eso tenemos que influenciar al mundo. Hoy en día hay una urgencia porque familias formadas en el orden de Dios vayan e influencien a aquellas familias como viven las familias de tiempo, en un total desorden. Cada quien hace lo que se le pega a su regalada. Ya los hijos apenas llegan a una adolescencia, ya creen que se mandan solos y que pueden hacer lo que quieran, ¿sí o no? Ya no respetan a los padres, ya no respetan, ya creen que pueden hacer
y deshacer, pueden llegar a la hora que quieran, entrar, entrar y salir de la casa a la hora que quieran. ¡Qué tremendo! Una rebeldía tremenda en este tiempo. Por eso es la importancia de que se levanten, ¿qué? Familias sanas, familias santas, que vivan conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nosotros tenemos como ejemplo grandes siervos de la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos a Josué. Josué se puede decir un niño, un adolescente, cuando Josué fue vendido por sus hermanos. Dice que desde José fue vendido por sus hermanos desde pequeño. También ahí tuvo una parte de culpa, se puede decir, el padre, porque el padre tuvo preferencia por él, porque él lo tuvo en su vejez y con la mujer que amaba. Entonces dice que inclusive en aquel tiempo que a los hijos que se les delegaba la autoridad, que les iban a dejar los padres, el padre le iba a dejarle su lugar, les mandaban a hacer una túnica de colores, ¿verdad? Era el hijo preferido para dejarle su legado. Y el hijo menor, ya tenían más hijos. ¿Cuántos hijos eran? 12, ¿sí? Tenía otros 10 hijos, porque primero nació José, y después Benjamín. Ya tenía 10 hijos. O sea, ya tenía hijos grandes. Y a Jacob se le ocurre darle la túnica de colores a José. ¿Y qué levantó Jacob entre los hermanos? Contiendas, envidias, coraje contra José. Dice que sus 10 hermanos lo odiaban a muerte. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que un día va a verlos, a checarlos, lo manda el papá que fuera a verlos cómo estaban, y lo ven venir de lejos. ¿Qué dicen? Vamos a matemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, Dios es tan hermoso, ¿verdad? Cuando Dios ya tiene un plan y un propósito con una persona, aunque no seamos cristianos, nos guarda y nos libra de muchos peligros. ¿Por qué? Porque ya estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y nos deja que hagamos y que lo que queramos. Pero en su momento, en el tiempo que Él ya tiene planeado, nos permite conocerlo. Y vean cómo José dice que cuando lo ven venir todos planean matarlo. Y se levanta Rubén y dice: no, hermanos, ¿cómo vamos a hacer ese mal? Mejor echémoslo a una cisterna. ¿Sí? Lo echan a la cisterna. Ahí, que se quede ya. Dios sabe, ahí ya su sangre ya no va a ser contra nosotros. Dios sabe, si quiere que muera, pues si no, lo va a ayudar, ¿no? Y lo echan a la cisterna y luego dice: y matemos un corderito y llenemos su túnica de sangre. Y se la llevamos a nuestro papá y le decimos que una bestia salvaje lo mató. Y de repente lo echan a la cisterna, y cuando ven que viene una caravana de mercaderes que iba a vender cosas a Egipto, y entonces mejor vamos a venderlo. Y lo sacan y lo venden. En 30 piezas de plata lo venden. ¡Wow! Vean que es sufrimiento, ¿sí? Que es sufrimiento de José. ¿Sabes qué? A causa de nuestra influencia, el enemigo provocará dolor y aflicción. El enemigo provoca dolor y aflicción muchas veces.
¿Cuánto sufrió José? Sufrió muchísimo José. Y lo venden y se lo llevan los mercaderes, lo llevan a Egipto y lo venden. ¿Y con quién creen que lo venden? Con el jefe del ejército de Faraón, con Potifar. Pero como Dios siempre estaba con él y le pone una gracia tremenda delante de Potifar. Y Potifar le toma tanta confianza que le entrega todo para que fuera su administrador. Le da todo. Dice, encárgate tú de todo. Yo sé que lo que tú tocas es bendecido. Encárgate de todo. Y ya. Ahí Dios hace prosperar todo la riqueza, todo lo de Potifar, ¿sí? Pero ¿qué creen? Ahí está el enemigo. Y se levanta el enemigo y usa a la esposa de Potifar. ¿Y qué hace la esposa de Potifar? Empieza a acosar a José. Empieza a acosar a José, ¿sí o no? ¿Y qué hace José? ¿Y qué hace José? José tiene temor de Dios en su corazón y se guarda en santidad. ¿Y qué le dice a la mujer? Líbreme mi Dios de pecar contra mi Dios y contra mi amo. Él me ha dado toda la confianza. Me entregó todo. Todo lo puso en mis manos. Dice, pero a ti no, porque tú eres de él. Tú le perteneces y yo tengo que respetarlo. Pero tanto lo acosaba que un día él tuvo que huir. Y dice que como dice que lo agarró y se le quedó la prenda de José en las manos de ella. ¿Y qué pasa? Va y lo acusa que la quería violar. Y se levanta Potifar después de que le tuvo tanta confianza a José y lo manda a la cárcel. Qué tremendo, ¿no? Lo manda a la cárcel. Pero Dios sigue estando con José. Qué bendición. Sigue estando con José. Aun cuando cometan injusticias contigo, hermano, hermana, Dios sigue estando contigo. Amén. Y en su momento te va a hacer justicia. Amén. Te va a hacer justicia. ¿Qué pasa? Llega a la cárcel y Dios lo sigue poniendo en gracia. Haya gracia delante del jefe de los carceleros. Lo pone en gracia y lo pone a que le ayude ahí en la cárcel. Y que, miren, ¿ustedes creen que en las cosas de Dios suceden coincidencias? No. Y miren, y a la cárcel llega, Faraón manda a su copero y al panadero. Como Dios va preparando el caminito, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la lucha, va preparando el camino. Va preparando el camino. Y llega el copero y el panadero a la cárcel. Y Dios permite que tengan un sueño los dos. Entonces, uno de ellos le cuenta el sueño a José. Y José le da la interpretación. Y va el otro y le cuenta el sueño y le da la interpretación. Al panadero le dice, en 3 días serás muerto, se te quitará la vida. Y al copero le dice, en 3 días serás restituido en tu puesto, volverás a darle la copa al rey. Pero le dice José, y cuando tú llegues delante de Faraón, acuérdate de mí y aboga por mí con Faraón. Pero ya que estaba libre el copero, ¿se olvidó? No tenía problemas. Se olvidó de abogar por José.
Pero nuevamente Dios está ahí. Amén. Y el faraón tiene un sueño. Y manda a traer a sus brujos, a sus hechiceros, a sus adivinos, a sus encantadores, y nadie le puede dar la interpretación del sueño. Y entonces el copero se acuerda de José. Pero qué bueno es nuestro Dios. Se acuerda de José. Dice, ay, mi Señor, ¿te acuerdas cuando nos mandaste a la cárcel? ¿Te acuerdas? Dice, ahí encontré a un varón que me interpretó el sueño. Me dijo que en 3 días yo iba a ser restituido en mi puesto. Y tú me mandaste llamar. Esa interpretación se hizo realidad. O sea, me interpretó bien mi sueño. Y el rey dice, mándenlo a traer. Y lo mandan a bañar y a todo y a cambiarse. Y lo llevan delante de Faraón. Y entonces el faraón le cuenta el sueño a José. Y José le pide al Señor que le dé la interpretación. Y le da la interpretación. ¿Se acuerdan de cuál fue el sueño de Faraón? Sí. A ver, los estudiosos de la Biblia. ¿Cuál fue el sueño de Faraón? 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. ¿Se acuerdan que las flacas devoraron a las gordas? Ellos tenían a ver. A ver. Ándale, mamita. Compártanos. Lo de las vacas gordas que hicieron la flaca. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las flacas se empezaron a devorarlas. Se comieron a las gordas y seguían flacas. Muy gorda. Lo sorprendente es que se comieron a las vacas gordas y seguían flacas. ¿Y qué iba a haber en Egipto? Y luego las espigas, Las espigas, ¿sí? también. Y entonces Dios le da la interpretación a José. Y José le dice, mi señor el rey, dice las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, ¿sí? De mucha provisión, de mucho grano, de mucha cosecha. Y las 7 vacas flacas son 7 años de escasez. Yo le aconsejo, mi señor, que los 7 años de abundancia hágase graneros y almacene todo lo que pueda, para que cuando vengan los 7 años de escasez, ustedes tengan alimento y no les falte. Y le empezó a decir cómo le iba a hacer. ¿Y qué hace Faraón? ¿Qué hace Faraón? Le dice, no, ¿dónde voy a encontrar otro tan sabio como este hombre? Pues toma tú el lugar. Porque José le estaba diciendo, busque gente, ¿sí? Sabia, para que haga este trabajo. Y dice Faraón, pues qué mejor gente sabia que tú. Y lo puso en segundo de él. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Cómo Dios lo fue llevando hasta que llegó al trono, llegó al palacio del rey a ser el segundo del rey. Y todavía le da el anillo, le da la autoridad, ¿sí? Después de Faraón era José. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Para qué Dios preparó todo eso? Para que cuando hubiera escasez y hambre, José estuviera en el palacio y ayudara a su gente. ¿Para qué Dios nos bendice? ¿Para qué Dios nos da abundancia de alimento espiritual?
Para alimentar a nuestra familia. Ah, para alimentar a nuestra familia. Eso hizo José. Cuando José murió, pero José, vean, cuando hubo el hambre, dice que escuchó Jacob que en Egipto había mucho alimento y manda a sus hijos que fueran a comprar alimento. Y se encuentran con la sorpresa de que el que estaba ahí vendiéndoles era José. ¡Wow! Y no lo conocieron, pero José los conoció. Inmediatamente que los vio, los conoció, y ellos nunca conocieron a José. Hasta que José se da a conocer a ellos. Dice que cuando los vio, vean, qué importante es, hermanos, saber perdonar. Cuando alguien te hace algo, tienes que saber perdonar. Cuando los vio, su corazón se conmovió y quería ir corriendo a abrazarlos y decirles que era José. Y no pudo más, dice que corrió y fue a llorar en su recámara por ver a sus hermanos. Se dolió en su corazón de volver a ver a sus hermanos. Pensaba que ya nunca los iba a ver. Se dolió. Y preparó todo, ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Preparó todo hasta que se dio a conocer a ellos. Y cuando se da a conocer a ellos, ellos inmediatamente, cuando supieron que era José, dijeron, nos va a matar. Porque al estar ahí en ese lugar de autoridad y lo que le hicieron, pensaron inmediatamente en que José se iba a vengar. Nos va a matar. Pero qué equivocados están. Porque José les dice, no, hermanos, no les guardo rencor. Lo que ustedes hicieron fue, ¿para qué? Para prevenir este mal. Fue para bien. Lo que ustedes hicieron fue para bien. Porque ahora ustedes pueden venir a refugiarse aquí, donde yo tengo comida y alimento para darles. ¿Cómo entró el pueblo de Israel a Egipto? Así. Dios, Faraón se entera de que estaba la familia de José. Entonces le dice, manda a traer a tu padre, que se vengan aquí, que se vengan porque allá van a pasar hambre, aquí hay mucho alimento. Y manda a traer a toda su familia. ¿Cuántos entraron a Egipto? A ver, los estudiosos. 70. ¿Quién dijo? 70. ¿Quién dijo 70? Todos. Gloria a Dios. 70 personas entraron a Egipto. 70. Pero Dios bendijo a Israel. Dios le dio bendición a Israel. ¿Y qué creen que pasó? Se levantó. Dice que murió José. Murió Jacob, murió José, murieron todos sus hermanos de José, murió Faraón, murió toda esa primer descendencia, toda esa generación. Y se levantó una nueva generación que no conocía la historia. Se levantó un nuevo rey que no conocía esa historia. Y dice que, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice Éxodo? Capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob
fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Wow. ¿Cuándo empezaron a fructificar y a crecer? Cuando murió José. Cuando murió José. El dolor y la aflicción manifestará la multiplicación. ¿Sí? Así es que en el dolor y en la aflicción, cuando estés por una lucha, por una prueba, no te animes. Vas a fructificar. Te vas a multiplicar. Da gracias al Señor por la lucha, por la prueba que tú estés pasando. Cuando José murió, los hijos de Israel explotaron en crecimiento, crecieron en grande manera. José representaba para Israel seguridad, cobijo, protección, porque el pueblo de Israel, sus hermanos, su descendencia, estaban confiando en él y no estaban confiando en Dios. Era necesario que Dios se llevara a José para demostrarle a Israel que no era José su provisión, era Dios. Su Dios. ¿En quién está tu esperanza? ¿En quién está? ¿En quién crees que está tu provisión? ¿En tu trabajo? No. ¿En tu negocio? ¿En tu fuerza? ¿En tu hijo? ¿En tu esposo? ¿En tu pensión? ¿En la ayuda que te dé el gobierno? ¿En qué está tu provisión? En nuestro Dios. Y ellos se habían olvidado de quién era su provisión. Dice el capítulo 50. Entonces José rogó a su padre y sobre él y le besó. 21, perdón, yo les leí el 1, ¿verdad? 21, ¿qué dice? Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Después de la muerte de José, el pueblo se entristeció. Y se apesadumbró y tal vez dijo, ahora sí es nuestra ayuda. José, nos van a correr de Egipto. Pero Dios, que veía sus corazones, les dice, ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Qué te ha dicho el Señor? No pongas tu fe y tu confianza en otra cosa que no sea en mí. Yo soy el que te proveo. Yo soy el que sustento tu vida. Como le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso mismo les dice al pueblo. No los dejaré ni los desampararé. Así como estuvo Josué. Yo les proveía a través de José.
Sabes que en una ocasión el Señor me tuvo que poner de la espada y la confianza estaba, ¿sí? Mi visión estaba, se los voy a decir, en mi esposo. Yo aprendí a depender de él, porque él era el que traía el gasto. Yo sabía que tenía mi gasto seguro. Nunca había pensado que era Padre Celestial, me provee desde el esposo. Y hasta que una ocasión, Señor, permitir en que tenga nada. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dije, bueno, pues voy a... No tenía ni que comer, hermano. No tenía ni que comer. Agarré, empecé a vender ropa usada. Le digo a mis hijas, tráigame la ropa que ya no usen, la que ya no les sirva. Y me puse a vender ropa en la puerta de mi casa. Señor, en tu nombre voy a vender ropa porque no tengo que comer. ¿Y saben qué? Vendía. Todos los días salía para comer. Y yo era una calle donde